Estimados amigos del programa Tribuna Económica, a través de Radio Universidad 92.1 FM, el portal de Soy Económicas y a través del canal de YouTube, les damos la más cordial bienvenida a nombre de Junta Directiva y del decano en funciones, doctor Byron Mejía. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el licenciado economista Wagner Meneses. Nos van a preguntar por qué tanta entrevista con economista, ya que tuvimos a Gloria Álvarez, posteriormente a director de la Escuela de Economía William Sandoval, y hoy con Wagner Meneses. Pero este programa, Tribuna Económica, su énfasis es hablar de economía. Y para el efecto, invitamos al licenciado Wagner Meneses, quien nos recibe cordialmente desde la ciudad de Antigua, Guatemala. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días, gusto saludarlo. Pues igual, muchas gracias. Es un gusto nuevamente estar aquí en Tribuna Económica de Radio Universidad. El honor, pues creo que ustedes me lo hacen y me honran con platicar un rato con esta selecta audiencia. Bueno, profesor, ¿cómo le ha parecido la actividad mixta que se está teniendo en la facultad? Una semana virtual y una semana presencial. Bueno, particularmente a mí me encanta esta modalidad que es híbrida, porque no perdemos el contacto con los estudiantes, con el vernos, es muy importante. Y la virtualidad me ayuda bastante porque utilizo algunos programas econométricos, en algunos casos Excel. Entonces, para los estudiantes es más práctico que sea estos ejercicios de forma virtual, ya que si fuera presencial tendrían que llevar su computadora a la universidad, la lluvia, el transporte, todas las implicaciones que tendría llevar computadora a la universidad. Entonces, me gusta mucho esta modalidad. Ojalá y así sigamos de forma híbrida. Correcto. Y una pregunta que le he hecho a todos los economistas, se la voy a hacer a usted también, es si está de acuerdo con la inteligencia artificial, con el chat GPT que le llaman GPT, hablándolo en castellano, pues ¿qué le parece a usted la utilización, agregar, adecuar la economía? Bueno, fíjese que ahorita me viene a la mente algunos memes que andan en la calle de Mafalda. Entonces una persona le pregunta a Mafalda qué piensas de la inteligencia artificial. Entonces Mafalda responde en ese meme, va, ahí me preocupa que la gente pierda la inteligencia natural. Entonces, creo que es parte del desarrollo, es parte del progreso que va a tener la tecnología y tenemos que adaptarnos a esos cambios. Lo más importante es de que la inteligencia humana no sea sustituida. Creo que eso es lo más importante y eso va a depender mucho de nosotros, del uso que se haga de la inteligencia artificial y de todas las demás plataformas. Sí, actualmente se está impartiendo un diplomado en ciencias económicas en la facultad y otro de las herramientas virtuales y también de la aplicación de la IA, o sea, la inteligencia artificial. Este chat GPT o GPT, como le llaman algunos en inglés, pues ha venido a ayudar, pero si usted deja un trabajo de investigación como docente, analiza que el estudiante haya ocupado este método para poder hacer el enfoque solicitado. Ah, totalmente, es la forma idónea de uno darse cuenta si el estudiante está trabajando y está pensando. Hay formas de corroborar eso y creo que el vocabulario del estudiante, conforme va avanzando en el desarrollo de su carrera, creo que se va aumentando, va mejorando su vocabulario. Y cuando utilizan esas plataformas, uno logra darse cuenta por el uso de los términos, el uso de las palabras. Creo que depende mucho del profesor que conozca de estas herramientas virtuales y que también tenga creatividad para poder encauzar al estudiante hacia el razonamiento. Al final de cuentas, lo más importante es que el estudiante razone. Estas herramientas, pues, son inevitables. Tenemos que adaptarnos a ellas y simplemente orientar al estudiante en el uso de las mismas, que no haya un abuso. Hace algunos años se tenía ese mito, porque así lo podemos decir. La gente se va a quedar sin trabajo a causa de los robots, porque no se le llamaba inteligencia artificial hace una década. Ahora, pues que sabemos que va aplicada una cosa con la otra, o tiene relación, pues nos damos cuenta que siempre la inteligencia humana, como usted lo manifestó, va a ser necesaria, no obligadamente los CPA, los administradores de empresas o los economistas como usted se van a quedar sin trabajo a causa de la inteligencia artificial.
No, totalmente de acuerdo en que no nos va a desplazar, simplemente va a facilitar procesos, va a facilitar también y va a desplazar también mano de obra para las personas que hacen trabajos operativos, de ingresar información en una computadora, digitadores o contestadoras. Creo que ese tipo de trabajos operativos iba a ser más desplazado. En el caso de nosotros como profesionales, tenemos que estar siempre a la vanguardia en el uso de estas herramientas, conocerlas, dominarlas y tenerlas como herramientas, porque eso son al final de cuentas, son herramientas que ayudan, nada más. En otros países, el trabajo de muchos profesionales se piensa que ha sido desplazado, pero yo creo de que es más el enfoque que se le ha estado dando y el mal uso que se le pueda estar dando a esta famosa inteligencia artificial y demás herramientas. En economía nacional, hablemos gobierno. ¿Cree usted que sí se esté utilizando la IA, que la estén aplicando para poder manejar la economía del país? Bueno, es una herramienta, sí se aplica en algunas cosas, pero en términos generales no se está aplicando. Todavía vemos métodos que utilizan en el sector público que son de forma tradicional. Pensemos en hojas de Excel de controles internos, pensemos en documentos que son electrónicos, pero que todavía tienen la manipulación de la mano y entonces sí se utiliza, pero muy poco. También hay que tomar en cuenta de que en el sector público, que ahorita vamos a hablar del sector gobierno, que es parte del sector público, hay muchas restricciones aún por temas de la Contraloría. Yo laboré en el Ministerio de Finanzas en los últimos años, ya me retiré del Ministerio de Finanzas, pero en los últimos años, cuando había que entregar reportes a la Contraloría, los pedían en papel. Entonces, hay muchas restricciones con fines de fiscalización que sí se requiere de la mano, se requiere de la mente, se requiere del papel todavía. Entonces, y pienso que ese proceso aquí en Guatemala todavía va muy lento. Recordemos también de que ya existe la figura de firma electrónica, ¿sí? Esa figura ya existe. Y muchas cosas electrónicas para hacer fáciles los trámites, pero aún estamos en pañales. ¿Cree usted que el papel moneda va a desaparecer en determinado momento? Porque ahora, pues lo que daba en otros países hace muchos años se está dando en Guatemala, los pagos en línea, los pagos a través de un QR, en fin, una serie de situaciones que se están aplicando allá en nuestro país. Fíjese que yo estimo que nuestra generación tal vez no lo mire. Tal vez hablemos de unos 20 o 30 años adelante, posiblemente. ¿Por qué? Tal vez estamos muy capitalizados, utilizando ese término de ciudadano vecino de la urbe, pero digamos, si uno va al interior del país, ahí es el puro efectivo. Ahí difícilmente le aceptan a usted tarjeta. Vamos a un municipio cercano aquí del Antiguo. No hay POS. Las tiendas, puro efectivo. Vaya usted al Senma, vaya a la terminal, el puro efectivo. Yo laboré en la zona uno tantos años y tenía la limitación de que habían tiendas en las que por no hacerme sencillo un billete a 100 preferían no venderme. Un producto de 10 quetzales. No tengo sencillo y no me hacían cambio el billete de a 100 y yo iba a comprar algo de 10 12 quetzales, entonces difícilmente vamos a prescindir el papel moneda. Lo que sí es de mencionar es de que los bancos centrales de muchos países, incluyendo el de nosotros, tiene proyectos de hacer quetzales virtuales. Ojo con eso. La gente confunde muchas veces el Bitcoin o las criptomonedas con los dólares o euros que pudieran haber virtuales. Las criptomonedas, pues son monedas electrónicas que responden a una codificación y no tienen respaldo de nadie, ni de un banco central, ni de algún organismo internacional de crédito, nadie. Nadie da la cara por esas criptomonedas. Pero en el caso de los billetes virtuales o el dinero virtual que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, que también está haciendo el Banco de Guatemala y muchos bancos centrales, esos sí van a tener un respaldo de un banco central. Entonces pensemos en un mediano plazo en Guatemala,
va a haber un momento en el que el Banco de Guatemala ya no va a emitir menos billetes en físico y van a ser electrónicos. Pero el Banco Central va a tener un control sobre esa emisión de dinero electrónico. También nosotros ya usamos dinero electrónico, pero ese dinero sí existe físicamente. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros de forma virtual. Y entonces yo le digo, Lick, mire, hágame favor, juntémonos a cenar hoy. Eh, Usted se adelanta, pide mi comida y yo le transfiero a su cuenta. Entonces yo le transfiero 200 quetzales a su cuenta. Yo tengo en el banco X, usted en el banco Y, yo le transfiero por el famoso ACH. Y entonces usted va al banco y usted, la transferencia que yo le hice, puede sacar ese dinero en efectivo, en puro billete. ¿Sí? Mientras que si fuera un dinero electrónico, no existiría en físico. Esa es la diferencia. Entonces, actualmente ya usamos nosotros transacciones electrónicas. Son transacciones electrónicas las que utilizamos y se han popularizado mucho. Pero en los jóvenes, más que todo en los círculos citadinos, por decir algo, sin caer en hacer de menos, pero digamos, creen de que toda Guatemala aceptan tarjeta y que en toda Guatemala hay cajeros automáticos. Y en realidad, viajar al interior del país uno se encuentra con una realidad muy distinta. Difícilmente consigue uno dos o tres cajeros automáticos en un municipio. A veces cuesta que tengan dinero, entonces el efectivo, ¿verdad? Entonces difícilmente se va a prescindir. Correcto, licenciado. Un ejemplo palpable de la banca virtual. En su ciudad, en Antigua Guatemala, no vamos a mencionar el nombre del banco, por supuesto, pero hay un banco que ya solamente tiene cajeros, solamente para depositar y para sacar, es decir, ingresos y egresos. ¿Cree usted que los chapines estemos adaptados ya para ese proceso? No, no lo estamos. Fíjense que hay cosas en las que uno necesita a alguien que le haga la operación. Yo a veces miro con mucha pena que hay bancos que tienen 5 cajas y solo hay 2 cajeros. ¿Me explico? Entonces, pensemos en fin de mes o fin de quincena o día viernes, que es cuando más demanda y liquidez hay. Se hacen unas grandes colas. Llegan hasta la banqueta de la calle, la gran cola. También nosotros requerimos del trato de un agente bancario, secretaria, jefe de agencia, en fin, que nos oriente, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer o que no sabemos hacer. Mire algo tan sencillo, una pregunta tan simple que yo le hago a los estudiantes en el curso de política monetaria. ¿Qué diferencia hay entre un producto y un servicio financiero? El producto financiero es cuando uno tiene un vínculo directo con el banco, una tarjeta de crédito, una cuenta, un préstamo, en fin. Y un servicio financiero es que usted llega, paga su electricidad, se va, compra y vende divisas, se va, no tiene nada que ver usted con el banco. Entonces hay una diferencia entre producto y servicio financiero, porque al ver un banco uno piensa que es de servicios. Entonces ellos tienen lo que son productos y servicios. Y cosas tan simples así que le estoy mencionando. Entonces, nosotros difícilmente vamos a prescindir de un banco. No vamos a tener una sociedad 100% maquinizada, lo queremos llamar de esa forma. Y también, pues, nosotros por nuestra cultura cálida, pues siempre nos gusta el trato personal. Y la desconfianza también, que, por ejemplo, un cajero automático se traba y después de que llamar al banco a que le reintegren el dinero, no Me sé, traga su tarjeta. ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo a veces he visitado un comedor, un restaurante de comida rápida, X, aquí en Antigua. Y a mí no me gusta pasar a un stand donde está la computadora, donde uno escoge todo, porque hay cosas en las que uno a veces quiere con leche o sin leche y ella no da esa opción. Tiene que decírselo uno a la persona que le despacha, mire, sin leche o con leche la bebida, ¿va? Entonces, siempre es necesaria la persona. Ya le adivinamos a dónde está refiriendo. Bueno, licenciado Wender Meneses, entremos en materia después de esta introducción, que también es economía en el programa Tribuna Económica. Estamos con el licenciado Walner Meneses y a través de Universidad 92.1 FM Radio U. Bueno, siempre se maneja un presupuesto nacional. ¿Cuál es el fin del presupuesto público, licenciado? Bueno, hoy que nos vamos a enfocar a la macroeconomía, recordemos de que hay 4 sectores: sector real, sector monetario, sector externo y sector fiscal.
Cuando hablamos del sector fiscal, básicamente nos referimos al presupuesto general de ingresos y gastos de la nación y se habla de la política fiscal. Yo siempre he dicho, el presupuesto es el instrumento económico más político, porque entra técnicamente al Congreso y sale políticamente aprobado. Entonces, está en función de intereses que hay en el Congreso, de prioridades también, que no son precisamente las prioridades de toda la población, sino que son de determinados grupos. La política fiscal es la forma en que un Estado maneja el erario público, tanto los ingresos como los gastos. Eso es la política fiscal. También recordemos de que en el ciclo de la economía, el Estado, con la política fiscal, puede incidir en el cambio de tendencia del ciclo de la economía. Estamos hablando aquí de teoría keynesiana, de John Keynes. Supongamos que la economía, el PIB, va para abajo, está creciendo menos, hay una recesión económica. Entonces, el Estado, con su gasto, puede crear empleo, contratando más personas, como lo que se hizo en Estados Unidos en la crisis de 1929 al 1933. Simplemente el Estado aumentó su gasto, creó empleos, personas con empleo van a comprar bienes y servicios, y al demandar ellos bienes y servicios, tiene que haber quien produzca esos bienes y servicios, y ahí se reactiva la economía. Por supuesto que eso no es solo magia, ¿verdad? Porque tiene sus implicaciones. Si un gobierno abusa de esa política fiscal, aumentando su gasto más que los ingresos, pues eso va a generar deuda pública alta y también va a generar inflación. Entonces, eh, tiene que haber un equilibrio. Y a eso se refiere la política fiscal también, que haya un equilibrio entre los ingresos y el gasto del gobierno. Correcto. Y le pregunto esto del presupuesto público que usted ya mencionó que es parte de la política fiscal, porque recientemente se ha aprobado el presupuesto general de la nación y pues se ha incrementado. Esto pues técnicamente, ¿cómo lo puede usted explicar en palabras fáciles para que nuestro auditorio lo entienda? Bueno, primero recordemos de que el presupuesto lo aprueba el Congreso de la República y tiene hasta el 30 de noviembre de cada año para aprobarlo. Y lo que se hace en el transcurso del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, son modificaciones. Una modificación puede ser una ampliación o una reducción. ¿Sí? Se hacen acomodamientos de acuerdo a las necesidades. Este año tiene la particularidad de que el Congreso de la República de la legislatura anterior dejó aprobado un presupuesto para el 2024, pero hubieron algunos amparos, cosas de carácter legal, que dejaron sin efecto el presupuesto y entonces siguió vigente el presupuesto del año pasado, del año 2023. Algo tan simple, en el año 2023 hubieron elecciones, demandó más dinero el Tribunal Supremo Electoral, pero este año no. Entonces, ese presupuesto que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que es el mismo el año 2023, pues hay que hacerle modificaciones, reducciones, porque no hay elecciones este año, ¿verdad? Entonces, en el transcurso del año tiene que hacer acomodamientos en el presupuesto. Ahorita en agosto están haciendo algunas modificaciones o ampliaciones al presupuesto. Y ahí lo que llama la atención es de que ya estamos casi en septiembre, una semana de septiembre, dos cuatrimestres. En el estado las evaluaciones son cuatrimestrales. Entonces ya van dos cuatrimestres, ya en un cuatrimestre piensan gastar lo que no se gastó en 8 meses. También recordemos de que en el estado gastar no es fácil. No es como en una empresa privada, de que con la autorización del propietario, del gerente o de la junta directiva, se hacen compras, se hacen gastos, en fin. En el Estado hay un proceso que está fijado en la ley de compras y contrataciones del Estado. Entonces, no es así de gastar. Los técnicos que trabajan en las áreas de compras en todo el sector público, les toca trabajar horas extras, ampliar su horario de trabajo por estar armando expedientes para compras. Entonces, no es fácil gastar en el Estado. Entonces, llama la atención con su pregunta las ampliaciones que se están haciendo ahorita casi en septiembre.
Y pues yo particularmente veo difícil que se pueda ejecutar las ampliaciones. En un momento, pues vamos a platicar un poquito más de lo que están trabajando por ser primer año de gobierno, pero sí es un poco eh, preocupante las ampliaciones que quieren hacer actualmente. Estamos conversando con el licenciado Wainer Meneses, economista de profesión, quien es profesor, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora bien, hablando del presupuesto público, ¿cuál es el proceso de formulación, licenciado? Y fíjese que el presupuesto tiene sus etapas. Vamos a ubicarlos en X entidad del sector gobierno. Ellos tienen hasta el 13, 14 de julio para presentar su presupuesto, sus proyectos, sus gastos del siguiente año. Entonces, el presupuesto está primero, pues, una planificación, tiene que haber una coordinación entre la Secretaría de Planificación Económica, vamos a CG Plan, con el Ministerio de Finanzas. Luego, el presupuesto se formula, ya el Ministerio de Finanzas, a partir del 14 de julio, que todas las entidades del Estado han presentado su presupuesto, pues ya lo integra y lo formula con base a techos presupuestarios, con base a información de la SAT, de metas de recaudación, con estimaciones del Banco de Guatemala de cifras macroeconómicas como crecimiento económico para el siguiente año. Una vez que el Ministerio de Finanzas lo ha presentado, lo ha formulado y lo ha integrado, entonces ya lo presenta al Congreso de la República. Creo que es más o menos el día 1 o 2 de septiembre que lo presenta al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene septiembre, octubre y hasta el 30 de noviembre para aprobarlo. Una vez aprobado el presupuesto, entonces su vigencia empieza el 1 de enero, su ejecución, lo que hemos llamado así, empieza la ejecución y en el transcurso del año, eh, conforme van ingresando los recursos a las cajas del Estado, pensemos los impuestos y los préstamos que van a financiar el presupuesto, entonces así es como van haciéndose los desembolsos. Y hay un seguimiento, hay un monitoreo permanente de la Contraloría y de otros órganos de control. Todas las entidades del Estado tienen auditoría interna, que es la que le da un seguimiento al gasto, y ellos pues también están sujetos a la supervisión de la Contraloría General de Cuentas. Una vez terminado el año, pues no todo termina ahí, porque las entidades del Estado tienen que integrar o armar lo que se conoce la caja fiscal, que es la ejecución del gasto, y esa se presenta al Congreso de la República. Digamos, en el año 2025, las entidades del Estado integran la caja fiscal y esa integración de ejecución de gasto, pues la presentan al Congreso de la República. Todo el 2024, en el 2025 se presenta y el Congreso de la República lo evalúa. Y también está la rendición de cuentas. Creo que eso es algo permanente en el transcurso del año que se va ejecutando el presupuesto. Pues vemos nosotros de que a veces el Congreso cita a algún ministro, algún funcionario o alguna bancada cita a algún funcionario para hacerle consultas sobre el desempeño del presupuesto. Pues básicamente esas son las etapas del presupuesto general de ingresos y gastos de la nación en nuestro país. Bueno, esos son los pasos, pero ¿y los principios cuáles son? Los principios presupuestarios. Fíjese que hace algunos años tuve un jefe en el Ministerio de Finanzas, una excelente persona, muy versado en el tema del presupuesto, y él hizo un libro, y ese libro habla de 14 principios presupuestarios. Sin embargo, al revisar el reglamento del presupuesto, está la ley orgánica del presupuesto y tiene su reglamento. Entonces, en el reglamento del presupuesto habla de cinco principios que son anualidad, el presupuesto de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay un equilibrio, tiene que haber gastos e ingresos, tiene que haber un equilibrio. Hay una programación también, el presupuesto del Estado pues responde a programas. También tiene que ser publicado, es algo público y único porque es un principio, la unidad es un principio del presupuesto, entonces
tiene que ser un solo presupuesto. No hablamos de varios presupuestos, sino que es uno solo. Entonces, los principios presupuestarios son anualidad, equilibrio, programación, publicidad y unidad, de acuerdo con el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Muchas gracias, el licenciado Manuel Meneses. Va a llegar el momento de hacer la primera pausa en el programa Tribuna Económica de Radio U 92.1 FM. Recuerden, el diplomado en Ciencias Económicas y el diplomado de Herramientas Digitales con relación a la inteligencia artificial pueden participar agregándose a las diferentes exposiciones que contiene el diplomado. Vamos a la pausa en Radio U 92.1 FM. Ya volvemos. Continuamos con el programa Tribuna Económica a través de Radio U 92.1, a través del canal de YouTube, de diferentes redes sociales y a través de el portal Soy Económicas USAC, que ya ahora es una página web. Un cordial saludo para todos ustedes, a los estudiantes, a los profesionales que siguen el programa Tribuna Económica. Bueno, hablamos de presupuesto cuando lo hacemos de manera empírica, pues un perito contador, un CPA, pues generalmente o un ama de casa hace un presupuesto, dice, bueno, voy a comprar tanto esta semana, o uno mismo, ¿verdad? El salario que tiene, y pues decir tanto para electricidad, tanto para alimentación, tanto para vivienda, pero es un presupuesto informal. Así es como se inicia el presupuesto, ¿verdad, licenciado? Totalmente de acuerdo. Fíjese, maestro, de que la palabra economía viene de unas voces latinas, oikonomei, que es administrar el hogar. Y qué mejor formuladora de presupuesto que el ama de casa. Es ella la que sabe cuánto dinero dispone y cómo están los precios en el mercado. Entonces, el presupuesto, pues, la analogía es con el presupuesto familiar y la lógica nos dice, los gastos nunca pueden ser mayores a los ingresos. Entonces, creo que es uno de los principios básicos en el presupuesto. Por supuesto que estamos en el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. El gobierno con el presupuesto, pues, persigue dos fines. Primero, financiar las actividades del gobierno, todo lo que emana de las leyes, y tener una incidencia macroeconómica. Hace un rato hablamos de que el gobierno con su gasto pues puede influir en el comportamiento del ciclo de la economía. Entonces, estos son los dos fines del presupuesto. Financiar los gastos y tener una incidencia en la economía, una incidencia en los indicadores macroeconómicos. Muy bien, licenciado Daniel Meneses, excelente. Y visitando el mercado de su tierra, pues vimos que los precios están un poquito altos. Bueno, es parte de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Sí, fíjese que hay especulación. En las últimas semanas se percibe en el ambiente especulación en muchos productos de la canasta básica. El ADIACO ha estado supervisando y entiendo que ha estado sancionando también a algunas personas porque en realidad razones con argumentos muy sólidos para que suban los precios en realidad no hay. También recordemos de que hay un problema en los puertos de nuestro país. Los importadores ya están pensando en traer sus productos por otras vías. Pensemos en El Salvador u Honduras y después traer por tierra los productos, porque hay unos problemas en los puertos que están estancadas las mercaderías. Entonces, eso ha tenido una incidencia en los precios. También recordemos de que el precio internacional del petróleo no ha tenido alzas significativas en las últimas semanas como para que pueda decirse ha sido por el precio del petróleo. Y de hecho, la gasolina ha subido de precio pocos centavos en las últimas semanas. Entonces, es más que todo un fenómeno especulativo. Y en Antigua, que es un lugar turístico, eh, la oferta y la demanda, ¿verdad? Creo que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, pagan por los precios que les piden y la gente pues lo paga, entonces suben los precios. Y los residentes, los vecinos, pues salimos afectados, ¿va? Entonces, pues nos toca cotizar y caminar un poquito más para buscar mejores precios. Algo importante que le quiero comentar, es en serio, no, no es en broma. Dice que el economista es el más económico de todos, que anda buscando lo más barato.
¿Qué hay de cierto? Bueno, fíjese que difiere un poco con eso porque nosotros los economistas sabemos que el gasto es muy importante para la economía. El motor de la economía es el consumo. Y eso pues yo lo traslado con los colegas auditores. Creo que los colegas en su formación, pues ellos costean todo de una forma muy minuciosa. Entonces yo los colegas conocidos, auditores, amigos que tengo mucho aprecio, ayer les mandé un meme, por cierto, de auditores propiamente, ellos son más minuciosos que nosotros los economistas. Pero creo que también depende mucho de la formación que uno tenga en su casa, ¿verdad? Pero sí, los profesionales de las ciencias económicas en general tenemos esa fama, ese sticker. Y solo un poquito comentando con lo que usted dice, fíjese que trabajando yo en entidades públicas, siempre de la parte financiera es el malo de la película, porque se quieren hacer muchas cosas, hay proyectos, hay planes, y sale el financiero. Miren, tomen en cuenta esto, tomen en cuenta lo otro, tomen en cuenta aquí, tomen en cuenta allá, y entonces la emoción y la algarabía de las cosas que se quieran hacer se vienen abajo. Entonces, el financiero siempre ha sido visto como el malo de la película en términos generales. Bueno, esto fue para romper el hielo un poquito en esta segunda parte del programa Tribuna Económica. Pero continuamos hablando de la economía en sí. Cuando hablamos del sistema impositivo en los ingresos, ¿a qué nos referimos, licenciado Meneses? Fíjense que es una pregunta muy interesante porque en la calle a veces la gente cree que el sistema impositivo son todos los impuestos, incluso los arbitrios, las multas, todo eso. La Constitución Política de la República de Guatemala habla de un principio de capacidad de pago. Y entonces el sistema impositivo va por ahí, porque hay dos tipos de sistema impositivo, progresivo y regresivo. El sistema impositivo progresivo es cuando el Estado, la mayor parte de ingresos que percibe, tienen que venir de impuestos directos, por excelencia el ISR. Y regresivo se refiere al sistema impositivo en el que la mayor parte de ingresos que percibe el Estado proviene de impuestos indirectos. Hablemos del IVA por excelencia. De acuerdo con la teoría, la progresividad debe prevalecer en el sistema impositivo de Guatemala. Es decir, que el Estado debería de percibir más ingresos por impuestos directos. Sin embargo, en la realidad vemos de que recauda más IVA que ISR. Entonces, a eso se refiere el sistema impositivo. Y cuando hablamos de la progresividad del sistema impositivo, pues estamos hablando de que se tiene que buscar que los impuestos sean más directos que indirectos. Muy bien, ahora los principales indicadores fiscales, ¿cuáles son? Fíjense que hay muchos indicadores fiscales. Los principales, los que se habla siempre en la jerga económica, está primero la carga tributaria. La carga tributaria tiene que ver con el PIB a precios corrientes, simplemente los ingresos tributarios, que son impuestos directos e indirectos, todos los ingresos tributarios respecto al PIB, precios corrientes. En Guatemala la carga tributaria está más o menos por el 11, 12%. Si nosotros revisamos los acuerdos de paz, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, habla de que en Guatemala la carga tributaria, la meta de carga tributaria es de 16%. Es decir, de que somos un país en el que la recaudación tributaria no es eficiente. Tendría que recaudarse más. No estoy diciendo más impuestos, sino que simplemente la entidad, el fisco, tiene que ser más eficiente en la recaudación. Entonces tenemos ahí la recaudación, la carga tributaria, el primero. El segundo es déficit fiscal a PIB. El déficit fiscal a PIB son los ingresos menos gastos del Estado y esa diferencia, que son más gastos que ingresos, se llama déficit. Ese déficit respecto al PIB, sacamos una tasa, un porcentaje, y ese porcentaje lo utilizan los organismos internacionales de crédito, las calificadoras de riesgo, los inversionistas que compran bonos del país
como una referencia. Entonces, hablemos de una meta de déficit fiscal del 2% o menos. Entonces, es un país que tiene una estabilidad fiscal, porque sus gastos respecto de sus ingresos son manejables. Y recordemos que ese déficit lo que hace es acumular deuda. Entonces, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones nos piden como meta que no se pase el 2% de déficit fiscal respecto al PIB. Entonces, es otro indicador fiscal importante. El otro se llama elasticidad tributaria. Por ahí para los colegas de ciencias económicas que están escuchando este programa, pues se recordarán de la famosa elasticidad de microeconomía, ¿va? Elasticidad demanda-ingreso, demanda-precio, elasticidad cruzada de la demanda, demanda-ingreso. Bueno, entonces, con elasticidad tributaria, lo que se mide es que el crecimiento de los ingresos sea en la misma proporción de lo que crece el PIB. O sea, ¿cómo pueden crecer más la economía y los ingresos tributarios crecer menos? Entonces tiene que haber una relación. Si crece la economía, pues bueno, tienen que crecer también los impuestos y viceversa. Si la economía no está creciendo, bueno, pues también los impuestos no están creciendo. Entonces, básicamente son los indicadores fiscales más importantes. Hay muchos más, pero estos son los más conocidos y los más importantes y los que más mencionan los periódicos en su sección económica. Pregunta de examen, maestro Werner Meneses. ¿A cuánto asciende la deuda pública de Guatemala? Fíjese que es una pregunta muy interesante y a veces uno lo escucha con algunas personas ya mayores en la calle y dicen, ay, hasta los nietos ya están endeudados. Pues fíjese que viendo reportes de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, a mí me llama mucho la atención el reporte de ellos porque tienen datos, por lo menos al mes de julio de este año, en el que nos indican que la deuda del país vence hasta el año 2054. O sea, si no se contrata más deuda de aquí en adelante, nosotros estaríamos libres de deudas como Estado hasta el año 2054. Estamos hablando de 30 años. Esto es lo que dice la gente en la calle, las abuelitas, de que dicen de que hasta nuestros nietos ya están endeudados. No está lejos de que eso sea cierto. La deuda vence hasta el año 2054. Y de acuerdo con este reporte del Ministerio de Finanzas, en quetzales la deuda es de 11.850 millones de quetzales. Eso es lo que debe eh, el gobierno de Guatemala y vence hasta el año 2054. También hay que tomar en cuenta de que se ha contratado deuda en los últimos años vía bonos, porque es una forma más fácil de contratar deuda. Pero si nosotros lo vemos con organismos internacionales de crédito, pensemos en el BID, en el Banco Mundial, en el BCE, la mayor parte de deuda que tiene el Estado de Guatemala es con el BID y el BCE. Son nuestros principales acreedores. Y la deuda que se tiene hasta el año 2054, eh, según este reporte del Ministerio de Finanzas, son préstamos externos. Han de ser préstamos con organismos o con países amigos, porque hay bonos que vencen antes de esa fecha, famosos eurobonos que vencen antes de esa fecha, y otros préstamos, pero básicamente ha de ser países amigos o con organismos internacionales que vencen hasta el año 2054. O sea, de que ya nuestros nietos, Dios mediante terceros, ya vienen ahí con su deuda. También la deuda no es un problema, porque se está pagando. O sea, el problema es cuando se cae en default, se le llama a la situación de impagos. Cuando un país no puede pagar su deuda, creo que es un problema muy serio. Entonces nosotros pues estamos pagando la deuda, el Estado de Guatemala está al día con sus pagos y a nivel internacional las calificadoras de riesgo país a la deuda soberana del Estado de Guatemala pues lo tienen muy bien visto. Entonces eso no es un problema serio. El tema con la deuda es que, bueno, ¿en qué se está gastando lo que se presta? Porque si nosotros prestamos para consumo, para gasto corriente, creo que eso sí no es bueno. Pero si se presta para inversión y que eso va a tener resultados positivos en el mediano o largo plazo, enhorabuena.
Creo que lo más importante es el destino de los préstamos. Bueno, estamos escuchando Tribuna Económica, gracias a Junta Directiva del Decano en Funciones, doctor Byron Mejía, aquí en Radio U, portal o página web Soy Económica SUSAC y a través del canal de YouTube. Estamos hablando con un economista de profesión, el maestro Wagner Meneses. Al inicio hablamos del presupuesto general de la nación, de los proyectos y todo, pero hablemos ahora de ejecución. ¿Cómo analiza usted durante estos 8 meses, porque estamos por terminar el mes de agosto, cómo ha ejecutado el gasto del gobierno en lo que va del año? Fíjense que creo que ahí viene lo preocupante. Lo preocupante cuando se están pidiendo ampliaciones, porque digamos, pensemos en un joven del interior del país que viene a estudiar a la capital, que el papá cada mes le da una cantidad de dinero para que gaste. Entonces él llega y le dice al papá, mira, ya no me alcanza lo que me estás dando. Bueno, ¿en qué estás gastando? Ah, le va a preguntar el papá, es que lo que pasa es que está más caro el pasaje o la renta, en fin. Entonces el papá le dice, bueno, pues aquí hay más dinero, yo te ayudo con un poco más para tus gastos. Entonces el tema ahorita con el gobierno es de que se pide una ampliación, pero la ejecución del gasto está muy baja. Entonces, si nosotros vemos el gasto total de gobierno con cifras al mes de julio, al 31 de julio, hay una ejecución del gasto total del 54% y solo quedan 4 meses. Entonces, eh, no sé, por eso lo mencioné hace un rato, cómo se habla de ampliaciones presupuestarias y la ejecución está muy baja. Si nosotros lo vemos en gastos de funcionamiento, como su nombre lo dice, pago de salarios, compra de papelería, en fin, la ejecución está en 58%, pero en gastos de capital la ejecución está en 42%. Entonces, se está gastando más en funcionamiento, no se está gastando en capital, no se está invirtiendo. Entonces, ahí es lo preocupante. También revisando algunos reportes del Ministerio de Finanzas, no es auditoría del Ministerio de Finanzas que conste, pero ellos, eh, mal de muchos, consuelo de tontos, dice el refrán. Entonces ellos dicen, bueno, en los últimos años, eh, la ejecución a estas alturas, al mes de julio, ha estado por 53%. O sea que nosotros hemos ejecutado más que lo que se ha ejecutado en otros años a esas alturas. Entonces, hay una mala gestión. También recordemos de que este es primer año de un partido político en el gobierno. Entonces, el primer año cuesta gastar, cuesta a los funcionarios públicos, en muchos casos no tienen experiencia en el sector público. Entonces, les da miedo firmar, les da desconfianza gastar. Entonces, la ejecución siempre en el primer año de gobierno tiende a ser más lenta. Ya en el segundo y tercer año, no digamos el cuarto año, ya agarran confianza los muchachos y ya empiezan a gastar a manos llenas. Pero actualmente la ejecución está muy baja y entonces, como lo acabo de mencionar, se mira con preocupación el hecho de que se estén dando ampliaciones presupuestarias o una ejecución baja. Efectivamente. Ahora, yo no sé si usted tiene el dato, maestro Meneses, de qué instituciones tienen más presupuesto. Sí, fíjese que en términos generales, eh, el ministerio que más presupuesto tiene es el Ministerio de Educación, es el que tiene más cada año. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Salud Pública, Gobernación y el Ministerio de Comunicaciones son los que más absorben el presupuesto. Ellos se comen el 40% más del presupuesto. Fíjense que hay un bolsón que a mí me llama mucho la atención, que se llama Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Y muchas veces no se le presta mucha atención a este bolsón porque es muy amplio. Las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro es donde se canaliza el aporte a la Universidad de San Carlos, por decir en un lugar, el aporte al deporte, a la Corte de Constitucionalidad, a las municipalidades, a los consejos departamentales de desarrollo. Es por ahí donde se canaliza y es un bolsón
hablemos de 30.000 millones de quetzales. Entonces, ahí nosotros vemos de que también la ejecución ha sido un poco baja. Muy bien, recuerdo hace muchos años, porque ya estamos en la parte final del programa Tribuna Económica, nos van quedando unos minutos, 7 minutos exactos para finalizar el programa. Eh, la distribución se hacía para los COCODES, los Consejos de Desarrollo Departamental. Antes, pues, existía un gerente, recuerda usted, había consejos en determinada área, por ejemplo, está Oriente, la región 3 que va a Zacapa, Chiquimula y Zabal. Ahora, pues, imagino Zacatepeque, Chimaltenango también en otro sector, pero posteriormente se hizo el cambio que la gobernación departamental que lleva el control, el gobernador de turno. Entonces, ¿cómo ve usted la ejecución en los consejos de desarrollo? Fíjese que ahí creo que también es más preocupante por las ampliaciones, porque se habla de una cruzada nacional por la nutrición y eso ya se ha hablado de hace algunos años. Primero ubiquémonos en los consejos departamentales de desarrollo. Este año el tema político con el nombramiento de gobernadores fue complejo y en algunos departamentos se tardaron mucho en el nombramiento de los gobernadores. Y a veces en la calle la gente piensa que los gobernadores es un puesto decorativo, pero no. El gobernador coordina el Consejo Departamental de Desarrollo, el CODEDE. Entonces, toda la ejecución, él lo autoriza. Y si no hay gobernador, si hay problemas en el nombramiento de un gobernador, la ejecución se atrasa. En este año 2024, yo tengo aquí algunas cifras del Ministerio de Finanzas, que es algo público, está en el sistema, en el SICOIN web, él lo puede accesar cualquier ciudadano y lo comparto por si no lo conocen. Si ustedes entran al SICOIN y saben descargar la información, pues hay un usuario que es para el público, que es Prensa Prensa. Prensa es el usuario y Prensa es la contraseña. Entonces uno como ciudadano, Prensa Prensa ingresa al SICOIN y ya puede descargar información, que eso está para cualquier persona que esté interesada en esa información. Entonces yo descargué datos del SICOIN con este usuario, Prensa Prensa, y al revisar la asignación y la ejecución de los consejos departamentales de desarrollo, pues me encuentro primero, pues creo que es de esperar, el departamento que tiene más asignación de sus consejos de los CODES es el departamento de Guatemala. San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz son los departamentos que tienen más asignado en este bolsón de 3.300 millones de quetzales de los CODES. O sea, 3.300 millones de quetzales está asignado a todos los consejos departamentales de desarrollo. Y los que acabo de mencionar son los que tienen más asignación. Esa asignación de los consejos departamentales de desarrollo corresponde a un normativo. Y entonces la distribución está en función de la población, el 30% por la población, el 35% del índice de desarrollo humano, el IDH, que es un índice sintético que construye Naciones Unidas. Hay un IDH para cada departamento. Está también en función el 5% en función de la recaudación fiscal que haga cada departamento, el 5% por el índice de pobreza extrema y un 25% de distribución por municipio. Esa es la estructura en la que se distribuye el dinero para los consejos departamentales de desarrollo. También hay que tomar en cuenta de que ese dinero eh, lo ejecutan en función de lo que establece la ley de consejos de desarrollo. Entonces está el primer nivel, que es el COCODE, el Consejo Comunitario de Desarrollo. Luego está el Consejo Municipal de Desarrollo y luego está el CODEDE, el Consejo Departamental de Desarrollo. También está el Consejo Regional de Desarrollo y está el Consejo Nacional de Desarrollo que lo coordina el presidente de la República. Entonces, sí existe la figura de Consejo Regional, hay un coordinador de los consejos regionales y en cada departamento hay un secretario ejecutivo del Consejo Departamental y el coordinador principal es el gobernador.
Dicho esto, quiero mencionar de que al 31 de julio, el departamento que más ha ejecutado es Escuintla. Ha ejecutado el 35% de los 136 millones que le asignaron. Y el departamento que menos ha ejecutado es Izabal, el 7% de los 104 millones de quetzales que le han asignado. Entonces, este preocupante porque se habla de ampliaciones a los consejos departamentales de desarrollo, pero una ejecución muy baja. A nivel nacional, los consejos han ejecutado el 19%. De ese dinero, de 3.300 millones, solo han ejecutado el 19%. Yo no creo que ejecuten 80% en un cuatrimestre, más la ampliación. Entonces, llama poderosamente la atención la forma en que ellos puedan gastar en el último cuatrimestre. Por supuesto que hay proyectos de arrastre, hay proyectos que tal vez no se han empezado a pagar, que estén ahí en camino, pero por la naturaleza de ejecución y por la naturaleza del manejo de los fondos de los consejos departamentales de desarrollo, en realidad despierta suspicacias que le quieran dar una ampliación o una ejecución tan baja. En el caso de las municipalidades que también están en este bolsón de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, recordemos de que en el caso de las municipalidades, a ellos les asignan un presupuesto de acuerdo a una fórmula matemática que elabora CGPLAN con el Ministerio de Finanzas. En una fórmula matemática y el 10% del situado constitucional lo distribuyen en función de esa fórmula. Luego, el bolsón de las municipalidades, lo que le asigna el Estado a las municipalidades, pues es con base a una tabla, el 30% en función de la población de cada municipio. El 35% de ese dinero asignado a las municipalidades está en función, el 35% es por partes iguales a todas las municipalidades. Hay una parte que es lo mismo para todas. El 25% está en función de los ingresos propios per cápita que genera cada municipio y el 10% por la cantidad de aldeas y caseríos que pueda tener cada municipio. Entonces, la asignación a las municipalidades, la ejecución, pues ya va a depender de la gestión que haga cada corporación municipal, como gaste cada corporación. Y ahí, pues, ya es más lento. Si hablamos de economía, creo que tendríamos que tener unos 10 programas para poder hablar más ampliamente, pero se nos vence el tiempo, licenciado Meneses. Agradecemos que haya aceptado la invitación desde la ciudad de las Perpetuas Rosas, Antigua Guatemala, y qué gusto pues compartir con usted siempre micrófonos en Radio U92.1 FM. Pues a ustedes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la Junta Directiva de la Facultad, a toda la audiencia. Pues mis respetos, mi agradecimiento por estar siempre pendientes de la programación de Tribuna Económica. Y pues como lo acaba de decir el maestro García Lemos, yo resido en la ciudad de las Perpetuas Rosas, donde son cordialmente bienvenidos. Aquí hay variedad de comidas, restaurantes, hoteles, museos. Este fin de semana hay procesión de la Iglesia de la Merced, también hay de San Felipe y Velación. Hay muchas actividades culturales, así es de que son muy bienvenidos. Y también tenemos el Centro Universitario de Zacatepeques, CUNSAC. Bueno, amigos, hemos invitado hoy, hemos escuchado un programa muy profesional, que hemos hablado de temas económicos 100%, con el economista licenciado Wagner Meneses, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Junta Directiva, y el decano en funciones, doctor Byron Mejía, pues son quienes agradecen el valor de su atención a este programa Tribuna Económica. En cabina de controles, el licenciado Gregorio Chávez, Fernando Palacios en la producción y este servidor Freddy García Lemos en la palabra. Hasta nuestro siguiente programa de Tribuna Económica y sigan en sintonía de Radio Universidad 92.1 FM.